Shalom Alejem, amada Mishpajá, amada comunidad de Yahshua y de nuestro Abacadosh Yahweh Sebaot. En esta noche les damos la bienvenida a este estudio. Este estudio es de suma importancia. El título de este estudio es El Padre de Caín. Es un estudio que anteriormente yo ya había compartido, pero por razones más personales, se podría mencionar, decidimos apartarlo, decidimos quitarlo. Todavía había muchos hermanos a los que les costó absorber, digerir, entender esta información que es bastante, se podría decir, fuerte. No es controversial para el que no quiere controversia, pero sí es una forma, o más bien es una verdad que nos va a confrontar con la realidad en la que vivimos, con la realidad que por mucho tiempo hemos creído como verdadera, y que este estudio, con el favor y la misericordia, la rajamín de nuestro Abacadosh Yahweh, a través de su Ruach HaKodesh, nos va a ayudar a abrir nuestros ojos, nos va a ayudar a saber lo que ha pasado desde la fundación de este Olam, de este mundo. Y bueno, vamos a entrar en materia. Por medio de este estudio se redactarán los fundamentos escriturales para demostrar que Caín no era hijo de Adán. El pensamiento común es que toda la humanidad proviene de una misma madre y un mismo padre, pero esto no es así. Para probarlo, daremos un paseo por la Torá, pues en este tiempo de tanta confusión religiosa, solo ella puede decirnos la verdad por medio del discernimiento que proviene del Ruach HaKodesh de nuestro Elohe Yahweh. Para entender este misterio debemos tener en cuenta que el libro de Bereshit está relatado en símbolos y solo dentro de la misma Torá podemos encontrar el significado de ellos y no en la imaginación e interpretación humana. Además, hay que considerar que esta revelación, al igual que los primeros 5 libros de la Torá, fueron dados al siervo de Yahweh, Moshe, quien era un profeta al igual que Yohanan, Daniel, Ezequiel, Yesayá, etc. En el libro de Deuteronomio de Devarim, en el Perec 34:10, encontramos esta afirmación: nunca más se levantó en Israel un profeta como Moshe, a quien Yahweh distinguió cara a cara. Por lo tanto, cuando leemos la manera en la que estos profetas escribían las revelaciones dadas por nuestro Elohe, notamos que ocupaban un lenguaje muchas veces figurativo para describir ciertos eventos, cosas, lugares, reinos, imperios, reyes, etc. Por ejemplo, el profeta Daniel describe con animales o bestias los 4 imperios del capítulo 7, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Sabemos que no son animales literales, sino simbólicos, y que cada animal reflejaba características individuales de cada imperio. Ya teniendo como base que el libro de Bereshit fue escrito por un nabí y además con simbolismos que no son literales, vamos a demostrar que este es un libro profético, ya que muchas personas no lo consideran así y mencionan que es un libro que nos muestra de manera literal lo que pasó en el huerto del Edén y que se debe tomar de esta forma. De hecho, la primera profecía que se menciona en la Torá la encontramos precisamente en el libro de Bereshit, en el Perec, es decir, en el capítulo 3, Pasuk o verso 15, y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza, y tú le herirás el talón. Aquí se redacta la primera profecía que hace alusión al Mashiach Yahshua, quien es la descendencia de la mujer. Hay cosas que muchas veces pasamos por alto ya que las hemos aprendido y tomado como ciertas, teorías y pensamientos teológicos que desde hace ya bastante tiempo se han considerado como verdaderos para un gran número de personas. Es por ello que si usted, a pesar de estar en las raíces hebreas, le pregunta a un cristiano, mormón, católico, testigo de Jehová, sobre lo que piensa que pasó en el huerto del Edén, a pesar de que sus respuestas varíen en ciertos aspectos, casi de manera general, usted se dará cuenta de que todos creen exactamente lo mismo, y por esto lo podemos comprobar hasta con personas que no sean religiosas o adeptas a una denominación. La mayoría de la gente conoce y acepta exactamente la misma historia, y es la siguiente: en el huerto del Edén, Yahweh, o como ellos le dicen, Dios, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por cierto, algunos creen que se trataba de una manzana, lo cual es falso, ya que la escritura jamás lo menciona. Y la mujer, al ser engañada por una serpiente que además tenía patas y hablaba,
Desobedeció y comió del fruto. Acto seguido le dio de comer a su esposo del mismo, y los dos, por haber desobedecido, son echados del huerto por su rebeldía, y por ello se maldijo a toda la humanidad. Fin del asunto. Esta historia todos la hemos escuchado, y más que eso muchos la aceptan como un hecho que aconteció de manera literal. Se concluye entonces que el pecado fue la desobediencia, y que por ello hasta el día de hoy toda la humanidad sufre las consecuencias de dicha falta. Pero al aceptar esto como cierto, hay muchos aspectos que no tomamos en consideración y que dan cabida a una gama de preguntas sin resolver. Por ejemplo, número 1, ¿por qué inmediatamente después de haber desobedecido a Adán y Java se cubrieron sus genitales, cuando su falta se había llevado a cabo con la boca y con las manos? ¿Acaso no era más lógico que se cubrieran la boca, el estómago o las manos? ¿Por qué Yahweh maldijo a Java aumentando sus dolores en el parto? ¿Y qué relevancia tiene este veredicto cuando el pecado fue por haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Es decir, nuestro Padre siempre nos deja claro, aunque sepamos que bueno, lo que voy a decir hace alusión a otras cosas, pero siempre dijo ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Es decir, aunque tenía que ver con el juicio que los jueces tenían que llevar a cabo en Israel, pero siempre tomaba un veredicto de acuerdo al castigo que merecía por el acto que se llevaba a cabo. Entonces, ¿qué relación tenía el hecho de que si Java, al haber comido de un fruto, se llevaba a cabo el pecado con las manos, con la boca, con el estómago, la castigara con los dolores de parto que se le iban a aumentar? ¿Sí? Entonces, ¿qué relevancia tiene este veredicto cuando el pecado fue por haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Si toda la historia que narra lo sucedido en el huerto del Edén la debemos tomar completamente literal, entonces, ¿por qué el linaje de la mujer lo tomamos como un linaje físico, que es la raza humana, y no espiritual? Y el linaje de la serpiente como algo figurativo y además espiritual. Es decir, cuando está hablando aquí del linaje de la mujer, sabemos que son hombres, más específicamente hablando de Yahshua HaMashiach, obviamente. Pero cuando hablamos del linaje de la serpiente, ¿son serpientes? ¿Son víboras solamente? ¿Y es por eso que la víbora le pica a los hombres? Es lo que muchos he escuchado que mencionan. Bueno, 4. Si Yahweh sabe todas las cosas desde el principio, y además cuando terminó la creación después de 6 días, Él mencionó que todo lo que había hecho era bueno, ¿por qué entonces permitió que una serpiente mala existiera en el huerto? ¿Acaso lo hizo para tentar a Java? O tal vez la verdadera razón muchos ni siquiera la conocen. ¿Por qué las mismas 3 características que describen al árbol del conocimiento del bien y del mal son las mismas 3 características que Yohanan en 1 de Juan 2:16 utilizó para describir al pecado y todo lo que no proviene de Yahweh? ¿Acaso no era un árbol bueno? Entonces, para entrar en contexto, Yahweh acababa de terminar la creación, lo bendijo todo y dijo, todo esto es bueno. ¿Por qué las características que describían al árbol del conocimiento del bien y del mal, que eran 3, y que Java dice que era bueno y agradable para la vista, bueno para obtener conocimiento, deseable para la carne, son las mismas 3 características que describen al pecado? Si acabamos de decir que todo lo bendijo Yahweh y mencionaba que era bueno, entonces ¿este árbol qué? ¿No era bueno? ¿Era un árbol malo? Hasta aquí dejamos la pregunta, la interrogante. 6. La siguiente pregunta es muy frecuente entre los ateístas. ¿Por qué un Elohe bueno y amoroso, o por qué un Dios, como ellos le dicen, bueno y amoroso, permitiría y ordenaría que se mataran a todos los bebés, ancianos, de una o varias ciudades aparentemente sin compasión alguna? Esto es algo clásico entre los no creyentes, y de hecho hasta se puede entender si no se conoce toda la verdad. Evidentemente, si no conoces todos los hechos, puedes juzgar y porque no tienes bases para tu juicio. Eso también está mal, ¿no? 7. Si Yahweh es un Elohe justo y misericordioso, tardo para la ira, y además Adán y Java eran los primeros seres humanos que Él mismo había creado, y por lo mismo se sobreentiende que estaban en un proceso de aprendizaje, ¿por qué no perdonarlos y darles una segunda oportunidad, o tal vez no castigarlos de manera tan severa de modo que no afectara a toda la humanidad? Estas respuestas pueden ser al final muy tajantes, ¿no? Bueno, es que no se arrepintieron, en ningún momento dice que Adán o Java se hayan arrepentido, ¿no? Simplemente que estaban avergonzados cuando nuestro Padre les preguntó
¿dónde has estado? ¿O qué hiciste? ¿O por qué sabes que estás desnudo? Nunca se ve un precedente que determinara que ellos se habían arrepentido, habían hecho teshuvá. Hasta ahí puede parar, vale, se puede entender. Pero ¿por qué no? ¿Pero por qué castigarlos de una manera tan severa? Si eran su primera creación, él mismo es el Elohe sabio, el Elohe sadik justo. ¿Por qué castigarlos de manera que toda la descendencia estuviera implicada? ¿No? Cuando en el libro de Ezequiel, por ejemplo, dice: los hijos no cargarán con la culpa de los padres, con los pecados de los padres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay algo que tal vez no hemos entendido. No es que Yahweh se haya equivocado o que haya tomado una decisión arbitraria, no. Simplemente que no hemos profundizado lo suficiente para darnos cuenta de qué es lo que pasó ahí en ese lugar, ¿sí? Estas y más preguntas quedan sin resolver o son resueltas a medias y muchas veces sin dejarnos en claro lo que verdaderamente pasó en el huerto. Además, que se podría llegar a pensar que el veredicto que dio Yahweh a la serpiente, a la mujer y al hombre, cuando lo tomamos como literal, la historia parece un tanto arbitrario y sin relación al pecado desobediencia. Debemos dejar en claro ciertas cosas antes de continuar con este estudio. Antes de que usted siga escuchando este video, este estudio, vamos a dejar claras ciertas cosas. Uno, si usted está satisfecho con el conocimiento que tiene hasta el momento sobre lo que pasó en el huerto del Edén y piensa que todos los cuestionamientos que se acaban de plantear son una falta de respeto hacia Yahweh y no una forma de enfrentamiento con la verdad, entonces deténgase y no lea este estudio. Es mejor evitarse o crear polémica, algo que usted no está dispuesto a escuchar desde un principio. Usted ya vio el tema, ya vio el título del video, sabe a lo que vamos a cuál es al final la conclusión. Sin embargo, por eso es un estudio, porque vamos a plantear todas las bases toráticas, escriturales e históricas. Pero si es una persona que enjuicia o que dice no, aún sin saber los planteamientos y las bases, mejor haga caso omiso al video, con todo respeto se lo digo, y busque algo que sea conveniente para usted. 2. Con la información que se va a dar a continuación, vamos a respaldar y demostrar que Yahweh es un Elohe en toda la amplitud de la palabra sadik, justo, que nunca iba a dictaminar una sentencia que no tuviera relevancia en relación con el pecado que Adán y Jabá cometieron. 3. Todo se va a verificar con el filtro de la Torá, ya que, como lo dijo el Talmid Kefá, ninguna enseñanza es de interpretación privada, y asimismo el profeta Yesayá mencionó de la Torá el testimonio, de lo contrario no nos habría amanecido. Esto no es porque fuimos los iluminados y a nosotros se nos dio esta revelación y nadie más la tiene, no. Esto ya mucha gente lo sabe. De hecho, muchas personas que buscan con toda sinceridad encontrar la verdad, la encuentran. 4. Al comprender y asimilar este estudio se van a zanjar muchas interrogantes, incluso parábolas que nuestro Adón Yahshua dio van a ser mejor entendidas. La Torah siempre nos compara como niños y cuando se es niño los padres dan explicaciones metafóricas o figurativas para explicar determinados temas. Además, los niños no advierten en totalidad el peligro de la desobediencia hacia los padres, solo hasta que se madura y se comprende sobre las consecuencias del pecado en toda su amplitud. Si limitamos el relato del huerto en el sentido de la desobediencia, jamás entenderemos el juicio de Yahweh, porque no es lo mismo que un hijo desobedezca sobre no comer golosinas antes de la cena, a que desobedezca sobre no jugar con fuego porque podría quemar toda la casa. Indudablemente no podría juzgárseles de igual modo. Si queremos enriquecer el conocimiento sobre el pecado y sus consecuencias, debemos analizar detenidamente lo que sucedió en el huerto del Edén. Este es uno de los propósitos por los que se hace este estudio. No es tanto para polemizar, para crear controversia, para dividir, no. Esto es para edificar, para tener una mayor amplitud sobre las consecuencias del pecado. Y por eso muchas veces debemos confrontarnos con la verdad, que nos hace tener un pleno conocimiento, y entonces también vamos a saber que las consecuencias pueden ser gravísimas. A veces por eso pecamos, por eso decimos, bueno, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Pero cuando entendemos la profundidad de lo que revela el libro de Bereshit, el libro de, por ejemplo, Hitgalut, las consecuencias del pecado, y sabemos y entendemos cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas y en las de los demás, entonces, como dicen, nos hacemos conscientes
y entonces dejamos de pecar. Muchas veces así suele pasar, es parte del proceso de aprendizaje. El Mishle 25:2 dice, es la gloria de Yahweh ocultar una cosa, pero el honor de los reyes es investigar un asunto. Comenzaremos con la enseñanza y para ello es recomendable que usted previamente lea los capítulos del 2 al 4 del libro de Bereshit para poder entender mejor este análisis. Póngale pausa al video, lea los capítulos del 2 al 4 del Bereshit y posteriormente continúe con el video. Dice este subtema, apetito o inmoralidad. Bereshit 4:1 dice, y conoció Adán a su mujer Java, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he ganado varón por la ayuda de Yahweh. Esto es la traducción israelita nazarena. Bereshit 4:2, después dio a luz a su hermano Ebel, y Ebel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Estos versos parecen bastante claros, pero vamos a plantearnos dos preguntas. No es malo preguntarse, no es malo hacer cuestionamientos. Y dice así, si Caín es hijo de Adán, ¿por qué no aparecen las genealogías de Adán? ¿Y existe la posibilidad de que Java diera a luz dentro del huerto del Edén? Dos preguntas. También compartiremos unas traducciones diferentes sobre el verso de Bereshit 4:1, en donde se dará cuenta que la información que aparece en estos manuscritos aportan mayor información sobre lo expuesto en la mayoría de las traducciones de la Torá referente a este verso. Y dice esta traducción, les voy a leer tres traducciones diferentes. La primera es, y Adán conoció a Java, su mujer, que estaba embarazada por Samael, que es Satanás, la cual concibió y dio a luz a Caín, y él era como los seres celestiales y no como los terrenales. Y ella dijo, he adquirido un varón del Malaj de Yahweh. Este es el Targum arameo, Targum de Yohanan para Bereshit 4:1. La siguiente traducción, y Adán conoció a Java, su mujer, que había deseado al Malaj, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, yo he adquirido un hombre del Malaj de Yahweh. Palestina, Targum a Bereshit 4. Les voy a leer el Targum palestino de Bereshit 5:1. Este es el libro de la genealogía del hombre. En el día en que Yahweh creó al hombre, a semejanza de Yahweh lo hizo a él. Varón y mujer los creó y los bendijo en el nombre de su palabra. Y llamó su nombre hombre en el día en que fueron creados. Y Adán vivió 130 años y engendró a Shet, que tenía la semejanza de su imagen y de su similitud, porque antes Java había dado a luz a Caín, que no era como él, y Abel fue asesinado por su mano, y Caín fue lanzado fuera. Ni es su simiente genealogizada en el libro de la genealogía de Adán, pero después allí nació uno como él, y le puso por nombre Shet. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Con estos versos nos podemos percatar que esta información muy poca gente la conoce, que de hecho, al ignorarla y escuchar por primera vez el planteamiento sobre la duda que existe acerca de la paternidad de Caín, se suele mencionar que esta es una enseñanza hereje, blasfema, satánica. Sin embargo, vamos a poner en tela de juicio la fidelidad de estos textos para solamente comprobar con la Torá que esta enseñanza es verdadera. Bereshit 4:1 dice, conoció, hagan énfasis, vamos a hacer énfasis en esa palabra, conoció Adán a su mujer Java, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Bereshit 4:2, después dio a luz a su hermano Ebel. Bereshit 4:25, nuevamente la palabra, y conoció de nuevo Adán a su mujer y llamó su nombre Set. En estos tres versos hay tres hijos, si pusieron atención, y solamente dos actos sexuales que describen o que aluden a la palabra conoció. Según la estructura de la narración en Bereshit 4:2 debería decir, y conoció otra vez Adán a su mujer y dio a luz a Ebel. Es por esto que la alternativa a otra posibilidad existe y toma sentido cuando leemos 1 de Juan 3:12, que dice, no como Caín, que era del maligno. Si asumimos que Adán
que Adán es el padre de Caín, estamos diciendo que Adán era el maligno. Y entonces aquí ya comienza a desencajar el esquema. La siguiente proclamación por parte de Adán para su mujer fue hecha antes de ser expulsados del huerto del Edén. Es decir, estas palabras que voy a leer a continuación se las dijo Adán a su mujer antes de que Yahweh los expulsara del huerto. Bereshit 3:20 dice: y llamó el hombre el nombre de su mujer Java. Recordemos que ese no era su nombre original. Adán le puso varona, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cómo iba a ser madre? O sea, ¿qué planteamiento nos podemos hacer en este caso? Es decir, ¿ella ya era madre en el huerto de todos los vivientes? De aquí podemos cuestionar si acaso en el huerto del Edén se practicó el acto sexual y por consiguiente la matriz de Java dio a luz a los primeros seres vivientes. No disponemos en la Torá del dato de cuántos años vivió Caín y cuántos años vivió Abel, ni cuánto tiempo pasó entre el parto de Caín y el parto de Abel, ni si fueron gemelos o si nacieron en momentos diferentes, esto sin tomar en cuenta los textos apócrifos que más adelante vamos a leer. Se podría pensar que si esto no está en la Torá es porque no es importante y sin relevancia. O también, ¿será que quizás la intención del escritor del Bereshit es ocultar y revelar a la misma vez, teniendo en cuenta que se está narrando una metáfora para niños? Ahora veamos la genealogía de Caín y cómo es independiente de la genealogía de Adán y cuáles son las diferencias que en ellas existen. Vamos a Bereshit 5 y dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Yahweh creó al hombre, a semejanza de Yahweh lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó hombre el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Cómo que Set? ¿Qué hay de Caín? ¿Qué hay de Abel? Esto es obviamente una genealogía muy escasa y la frase "y engendró hijos e hijas" ofrece poco en el camino de la búsqueda para descubrir la paternidad de Caín. Teniendo en cuenta la situación habitual asignada a los hijos primogénitos, se esperaría que a Caín se le mencionara como en primer lugar y no a Set. Su omisión aquí debe tenerse en cuenta. Recordemos que él era el primogénito. La genealogía de Caín se da por separado antes de Adán en el capítulo 4. Esta genealogía comienza con Caín, sin nombrar a Adán ni a nadie antes que él. Si bien esto no es una prueba concluyente de que Adán no es padre de Caín, debería, por lo menos, invitarnos a la sospecha. Es por ello que el escritor del libro es de una sabiduría sobrenatural, ya que consigue revelar y ocultar al mismo tiempo sobre lo que realmente sucedió en el huerto. En cuanto a la omisión de Abel en la genealogía de Adán, podemos entender que como fue asesinado, fue sustituido oficialmente por Set. Esto lo menciona Bereshit 4:25 y dice: y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Yahweh me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. En 1 de Juan 3:12 se realiza una explicación sencilla de por qué Caín mató a Abel. Y dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Ahora veamos algunas diferencias entre la genealogía de Caín que aparece en el capítulo 4 y la de Adán que aparece en el capítulo 5. Normalmente se nos dice que el capítulo 4 da la genealogía de Caín, mientras que en el 5 Moshe describe la descendencia piadosa de Set. En un sentido esto es cierto. El capítulo 4 describe a los malvados, mientras que el capítulo 5 registra la historia de la línea a través de la cual Mashiach vino. Sin embargo, técnicamente el capítulo 5 no es el relato de la descendencia de Set, sino de la de Adán. Es decir, a pesar de que parezca que es la descendencia del capítulo 4, la de Caín, y el capítulo 5 nos muestra la descendencia de Set, no está hablando de la descendencia de Set, sino de la de Adán. Aquí claramente se nos está diciendo algo. Este es el libro de las generaciones de Adán. Así comienza el capítulo 5. Cuando creó Yahweh al hombre a semejanza de Yahweh los hizo, los creó varón y hembra, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Bereshit 5, del 1 al 3. La genealogía de Caín termina con la muerte. Empieza con el impío Caín, termina con el malvado Lamec, y es limpiada o barrida por el diluvio.
Moshe empieza el capítulo 5 con las terminologías de los capítulos 1 y 2, las cuales son: creó en la imagen de Yahweh, varón y hembra, los bendijo. Para indicar al lector que el propósito de Yahweh y el programa para el hombre empezados en el primer capítulo son trasladados a través de la descendencia de Adán y no a través de la línea de Caín, sino de la de Set. Todo el capítulo 5 es una descripción más estrecha de la línea por la que llegó el Mashiach. El contraste espiritual entre las dos líneas es muy obvio. Puede ser fácilmente ilustrado por dos Lameks de los capítulos 4 y 5. Lamec, el hijo de Metusael, que viene en el 4:18 del linaje de Caín, es el iniciador de la poligamia. Peor que esto, fue un asesino quien se enorgulleció de su crimen. En el 4:23 se nos narra que hizo ligeras las palabras de Yahweh, que Yahweh le había hecho a Caín en el 4:24, en el cual lo maldijo y le dijo que nadie lo iba a poder matar, y el que lo matara se iba a vengar su muerte 7 veces, ¿no? 7 veces 7. El Lamec del capítulo 5, que es el hijo de Metusalem y el padre de Noaj, fue un hombre piadoso. Se dan la diferencia: uno es piadoso y el otro iniciador de la poligamia, que acababa de matar a su bisabuelo Caín, como lo muestra el libro de Jubileos, y que acababa de matar a su hijo, que era Tubal-Caín. Contrasta completamente. Dice: el nombre de su hijo revelaba su comprensión de la caída y la maldición de Yahweh sobre la tierra, en el 5:29. Eso también indicaba su emuná en Yahweh, es decir, su fe, quien libraría al hombre de la maldición a través de la semilla de Java. Lamec, el bueno, entendió que la liberación vendría específicamente a través del hijo que Yahweh le había dado. En el relato de la descendencia de Caín no fueron empleados números, mientras que la línea de Set tiene un definido patrón numérico. Los cálculos en el capítulo 5 proveyeron: 1. La edad del individuo al nacimiento del hijo nombrado. 2. Los años vividos después del nacimiento del hijo. 3. La edad del hombre a su muerte. Esencialmente, la vida de la persona cae en dos partes: antes y después del nacimiento del niño. Esta división tiene significado. Los años de existencia de los hombres en el capítulo 5 son inusualmente largos, pero ojo, jamás llegaron a vivir ni siquiera 1000 años. El principal contraste entre los linajes de Caín y Set es acerca del énfasis de cada uno de los personajes. La línea de Caín está acreditada con lo que podríamos llamar el progreso del mundo y sus logros. Caín construyó la primera ciudad. En el 4:17 de Bereshit lo podemos notar. De sus descendientes vino el avance tecnológico y las contribuciones culturales. Trabajadores del metal, labradores y músicos salieron de este linaje. Ahora, ¿qué es lo que se enfatiza por parte de la línea de Set? No hay mención de grandes contribuciones o logros a la humanidad. Dos cosas marcaron a los hombres del capítulo 5. Ellos fueron hombres de fe. Enoc, capítulo 5:18, versos 21 y 24. Lamec, capítulo 5, del 28 al 31. Estos hombres miraron atrás y entendieron el hecho que el pecado era la raíz de todos los problemas y sufrimientos. Ellos miraron adelante hacia una redención que Yahweh iba a proveer a través de su descendencia, sin recibir en vida el cumplimiento de las promesas hechas por Yahweh, como lo dice el libro de Hebreos 11:13. Eran hombres de fe. No dice: Enoc hizo esta aportación al mundo de manera cultural, de manera científica, se creó uno de los edificios más impresionantes, inventó la pólvora. No, nada de esto se habla de esos hombres, solamente de su fe. Eso trae a nosotros una segunda contribución de los hombres del capítulo 5, mientras no está mencionado en el capítulo 4. Ellos produjeron una piadosa descendencia, les importaba la información que iban a compartir a sus hijos, a través de quienes el programa y los propósitos de Yahweh continuarían. No se nos dice que todos los hijos de estos hombres eran piadosos, pero sí sabemos que a través de esta descendencia la piedad continuó hasta Noaj. Mientras que el resto de la humanidad fue destruida en el diluvio, a través de Noaj, la raza humana, y más que esto, la descendencia de Adán, fue preservada. La esperanza del hombre descansaba en la preservación de una buena semilla. ¿Qué lecciones representaban estas palabras para los israelitas?
Cuando llegaron a la tierra de Canaán, ellos se encontraron con un pueblo bastante diferente a los egipcios. Mientras los egipcios despreciaban a los israelitas y no considerarían matrimonios mixtos, los cananeos sí los invitarían a esto. Bereshit 46:34, Deuteronomio 7:1, Números 25:1. Casarse con cananeos sería dar la espalda al elogio de Israel. Mezclarse con los cananeos sería contaminar la descendencia Kadosh a través de la cual el Mashiach habría de venir. ¿Pero por qué? Esta pregunta la responderemos más adelante. Yahweh había prometido bendecir la emuná y la obediencia de los israelitas. Él les daría lluvias, cosechas, ganado. Deuteronomio 28 nos explica esto. ¿Podría ser que la nación de Israel pondría su confianza no en Yahweh, sino en la tecnología de los cananeos? Caballos y carros podrían haber sido los últimos logros en la tecnología de guerra, pero Yahweh había prohibido a Israel acumular tales armas. Ellos debían confiar en él. Shemot 15:4, Devarim 17:14, Josué 11:6. Alianzas con los paganos podrán haber sido la mejor manera del mundo, pero no la de Yahweh. Segunda de Reyes 18 y 19. También podemos notar sobre el énfasis que se hace sobre la muerte en el capítulo 5, mientras que no es mencionada en el capítulo 4. ¿No hubiera sido más preciso enfatizar la muerte en conjunción con la impía descendencia de Caín? Es decir, si Caín al final fue el malo, ¿por qué no enfatizar la muerte en el capítulo 4, que era la descendencia de Caín? Sino se mencionó la muerte muy marcada, estaba muy enfatizada en el Perec 5, en el capítulo 5. Lo primero que debemos reconocer es la significancia de la muerte en el contexto del libro de Bereshit. Yahweh había dicho a Adán que ellos seguramente morirían el día, escuchen esto, en que comieran del fruto prohibido. 2:17. Hasatán firmemente negó esto y aseguró que le aseguró a Java que esto no era así. El capítulo 5 es un triste recordatorio que la paga del pecado es la muerte, y que Yahweh mantiene su palabra en juicio y en salvación. Es por ello que Adán no llegó a vivir 1000 años y murió antes de cumplirlos, puesto que para Yahweh un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8.